Vamos a nuestro estudio de hoy, Proverbios capítulo 4. Recordarles que desde el capítulo 2 y hasta el capítulo 7 nosotros tenemos instrucciones de un padre a un hijo. Hemos visto esta relación padre e hijo y esa es la relación que Dios quiere tener con todos nosotros. Dios quiere tener una relación contigo y conmigo de padre a hijo. Esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros, con su creación, con el ser humano, con el hombre. Y para que Dios sea nuestro Padre, eso sí, necesitamos haber sido engendrados por Él, ¿verdad? Por el Espíritu. Y para ser y tener a Dios como nuestro Padre, necesitamos haber nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Y para eso Dios proveyó a Jesucristo para que nosotros podamos, a través de Jesucristo, creer por fe en su sacrificio en la cruz, que fue suficiente para justificarnos de nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad y para restablecer la relación perdida en Edén. Entonces, esa relación es restablecida a través de Jesús y podemos ahora ver nosotros a nuestro Dios como Padre. Así enseñó Jesús también a orar. Recuerden ustedes que cuando Jesús enseñó a orar, la primera palabra que salió de la boca de Jesús para enseñarle a orar a sus discípulos era Padre, porque es una relación nueva que se da única y exclusivamente en la persona de Cristo. Entonces, si sin Jesús no tenemos comunión con el Padre, y para tener comunión con el Padre necesitamos a Jesús, y podemos ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos a través de Cristo. Entonces, ahora esto es importante porque ¿quién realmente está o quién quiere o quién quiere un padre que no lo ame? Yo creo que todos queremos un padre que nos ame a cada uno de nosotros. Dios quiere un padre que nos ame. Buscamos un padre que nos ame siempre. Pero no siempre se da humanamente. Pero la relación que Dios quiere tener con nosotros está basada justamente no en el amor que el Hijo le tiene al Padre. Y eso es súper interesante de verlo. La relación que Dios tiene con nosotros se basa en el amor que Dios Padre tiene por nosotros. Cuando el apóstol Juan escribe su primera carta en el capítulo 3, versículo 1, él dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Él dice: observen ese amor, mírenlo, véanlo, lleguen a experimentarlo. O sea, somos hijos de Dios porque Dios nos amó a nosotros. Entonces, toda relación padre e hijo necesita el amor como fundamento, como base para esta relación que nosotros vamos a tener, tanto con Dios Padre como también pensando en nosotros como papás humanos también. Y esto, los que tenemos hijos acá, también esto es muy importante para nosotros como papás. Y es que la base sobre la cual nosotros nos tenemos que relacionar con nuestros hijos es la base del amor. Y el amor tiene varias aristas, varias cosas que son importantes de considerar. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que como padres estamos puestos para instruir. Tenemos que dar instrucciones. Tenemos que dar instrucciones a nuestros hijos. Y es así como nuestro Padre nos da instrucciones a todos nosotros. Él nos quiere dar sus instrucciones. Es decir, un padre que ama a su hijo le va a dar buenas instrucciones. Lo va a llevar hacia un camino en donde pueda tomar buenas decisiones, en donde pueda escoger bien por dónde va a caminar. Entonces, nosotros como hijos de nuestro Padre necesitamos oír esas instrucciones. Nosotros necesitamos estar en esa posición de estar sentado a los pies de Jesús, escuchando a nuestro Padre Celestial, escuchando su voz. Necesitamos estar en esa posición. Y eso es lo que nos dicen los primeros versículos del capítulo 4. Nos dice lo siguiente, dice: oigan, hijos, la instrucción de un padre y presten atención para que ganen entendimiento, porque les doy buena enseñanza. No abandone mi instrucción. Es decir, uno
saca por conclusión, leyendo todo esto, es que un buen padre necesita tener un vínculo con su hijo de amor y entonces necesita instruir a su hijo. Y desde la parte del hijo, considerándonos a nosotros hijos de nuestro padre, necesitamos oír la instrucción de nuestro padre. Y esto es súper importante porque estamos viviendo nosotros en tiempos en que se enfatiza mucho más lo que nosotros tenemos que decirle a Dios, que nosotros tenemos que hablar. O sea, yo creo que hay mucha gente que le gusta hablar. De hecho, para la gente que es un poquito egocéntrica y le gusta hablar, las redes sociales cayeron de perilla. O sea, caen, pero calzan perfectamente en nuestra personalidad. Creo que el mundo nos ha dado lo que a nosotros nos gusta, que es espacio para hablar. ¿Se han dado cuenta? Todos queremos hablar. Y todos queremos tener derechos para hablar donde sea, ¿no? Incluso algunos cristianos dicen, nosotros los cristianos deberíamos hablar en el Congreso, deberíamos hablar en estos espacios, deberíamos hablar allá, deberíamos hablar acá. Y lo más importante, y hemos visto ya mucho esto en Proverbios, es no hablar, más bien oír, más bien escuchar lo que Dios nos tiene que decir. Y a veces somos muy apuretes para hablar, en muchos aspectos, y queremos como usar nuestra lengua mucho y queremos dar nuestros propios consejos y como que queremos nosotros ayudar y hablamos y hablamos y hablamos, y cuando a veces lo que el Señor quiere realmente es que nosotros hablemos menos, sin embargo podamos escuchar más al Señor. Y para oír al Señor necesitas apartarte de los ruidos que este mundo tiene, porque este mundo tiene cualquier ruido alrededor. O sea, tenemos un aparato, ¿cierto? Un teléfono que nos inmediatamente nos evade de toda nuestra relación con el Señor. Queremos leer, queremos hacer algo y la notificación está ahí, y es importante que nosotros reconozcamos que es un elemento distractor importante en nuestro tiempo. Es el teléfono, es un distractor importante. A mí me encanta, por eso mis devocionales y los estudios, me encanta hacerlos tal cual. El estudio de hoy está en mi Biblia y está ahí, miren, está como ahí, y está en papel y en hoja, porque si yo tengo el teléfono al lado y estoy con el teléfono que tiene muy buenas aplicaciones y puedo tener muy buenas estudios tal vez con el teléfono, y yo sé que una luz va a parpadear o una notificación va a aparecer, y finalmente lo que ocurre es que termino desviándome de lo que tenía que hacer, que era oír la voz de mi padre. O sea, de ese padre que me ama, de ese padre que quiere, lo único que quiere es hablarme. O sea, ¿qué daría uno por tener un padre que le hable siempre, verdad? A lo mejor ninguno de ustedes, o tal vez algunos aquí no tuvieron esa posibilidad de un padre que los tomara en brazos, o que incluso cuando grande ya te tomara y te dijera, hijo, hablemos, hijo, te voy a aconsejar, hijo, mira, lo que estás haciendo te va a llevar por mal camino, hijo. Un padre que es capaz de abrazar, de amar, pero de aconsejar, de hablar. Y Dios es ese padre. Dios es ese padre que nos quiere hablar, que te quiere hablar, que quiere susurrar a tu oído, que quiere evitarte problemas, que quiere enseñarte por dónde tienes que caminar. Pero ¿qué pasa? Que el ruido no te deja tener ese tiempo. ¿Ves? El ruido que hay alrededor, tus cosas, tu televisión, tu teléfono, tu tablet, porque ahora ya ni siquiera es solo teléfono, son como 3, 4, 5 aparatos cada uno, y todos distraen, todos. Normalmente los dormitorios, que era un lugar de intimidad para el matrimonio, que era un lugar para conversar el matrimonio, ahora se le agregó un Smart TV. Y eso, de verdad, yo digo, no con el ánimo legalista, ¿ok? Eso nunca va a pasar aquí, no es con el ánimo legalista, pero imagínate, tú tienes que sopesar esas cosas. Tú tienes que pensar, ¿qué es más importante? Tú tienes que pensar, ahí hay un distractor, ¿viste? Un ruido de fondo.
te tienes que pensar cuál es el beneficio. ¿Beneficio o no? ¿Beneficia o no beneficia? Tengo que sacar cuentas, tengo que entender eso, ¿ves? Entonces todo el ruido de alrededor yo lo tengo que dejar y tengo que quitarlo de mi oído, de mi corazón, para entonces oír la instrucción de un padre y prestar atención, para que finalmente pueda adquirir, pueda ganar entendimiento para llegar a comprender lo que Dios desea, para comprender su mente, para comprender su corazón, para entenderlo, para saber qué quiere de mí, qué quiere de mi corazón, quién es Él y qué desea de mí. Entonces tengo que dejar el ruido, dejar todos las distracciones de lado para oír esta enseñanza de mi Padre Celestial. Y creo que también esto es muy importante como padres, también hacia nuestros hijos, hablando de nuestra tarea de padre. Cuando tu hijo te habla, necesitas oírlo. Y cuando tú vas a hablarle a tu hijo y vas a instruirlo, necesitas tener un tiempo sin distracción con él. Necesitas esos tiempos con tu hijo sin distracción, sin la televisión enfrente, sin ninguna distracción, y poder tener esos tiempos de calidad con tu hijo y poder instruirlo para que él te pueda prestar atención. Y realmente es una tragedia ver los chicos de nuestro tiempo, muchos adolescentes que tienen padres, pero no, es como si no los tuvieran, porque han reemplazado sus relaciones con sus padres por otras cosas, porque no tienen un padre o una madre que les presten atención. Solo quieren atención. Y lo interesante es que no se les da esa atención los padres en casa. Tienen distracciones por todos lados, pero no está esa relación fluida y profunda de un padre con un hijo o una madre con un hijo. Entonces es muy importante oír a nuestro Padre, porque el 2 dice, porque les doy buena enseñanza. O sea, el Padre es el que tiene buena enseñanza para ti. ¿Y sabes qué? Mira, una de las cosas que yo he aprendido mucho en esta iglesia me enseñaron desde un comienzo a que normalmente se lleva a las personas, normalmente en muchas congregaciones hay consejería. No sé si han escuchado ustedes de ese concepto de consejería, ¿verdad? Hay consejería para todo. Y pides hora con el pastor como si fuera como una hora al médico o una hora al psicólogo, y pides consejería. Y realmente yo aprendí de la palabra de Dios es que el ser humano tiene la tendencia, cuando busca ayuda aunque sea el pastor o lo que sea, de depender de esa relación. Y no digo que no se busque el consejo, no es eso el punto. El punto es que todo consejo, toda enseñanza, cuando es buena, te va a llevar a una sola persona, y te va a llevar a la persona de Jesucristo. Cuando una enseñanza es buena, no te lleva a depender de quien te está dando la enseñanza, sino que te lleva a depender de Jesucristo. Te lleva a depender de Él, te lleva a ir hacia sus pies. Normalmente, por ejemplo, cuando tenemos problemas nosotros y queremos buscar consejos, ya sea problemas personales o matrimoniales, sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Verdad que sí? Seamos honestos. Normalmente pedimos consejos cuando sabemos lo que tenemos que hacer, pero queremos que nos digan otra cosa. Entonces es muy importante que si el Espíritu Santo te está hablando y te está retorciendo tu corazón diciendo que no está bien lo que estás haciendo, es que le hagas caso a Él. Tienes que hacerle caso a Él, escucharlo. No necesitas otro consejo ni nadie que te diga lo que tienes que hacer, si realmente la convicción del Espíritu Santo te está diciendo lo que tienes que hacer. Eso es muy importante. La enseñanza de nuestro Padre es una buena enseñanza que no nos enseña a depender de nosotros, sino nos hace más dependientes de Él.
Es tan buena la enseñanza de nuestro Señor que queremos volver a estar a sus pies. Es tan buena la enseñanza de nuestro Padre que nos deleita oírlo día tras día. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos ni en sillas de escarnecedores sentado. Esa es la primera parte, ¿cierto? Qué bueno que no quiera hacer el mal. Pero está la otra parte. Sino que en la ley del Señor, en su palabra, medita. Está constantemente escuchándola, meditándola, poniéndola en el corazón de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Y eso es lo que te va a dar una vida arraigada y firme en Cristo. Eso, ¿ves? Meditando en su palabra de día y de noche. La enseñanza de Dios es buena, buena enseñanza. Ahora, en el verso 3 y 4, vemos a Salomón un poco abriéndonos su corazón de cómo fue su relación con su padre y con su madre. El padre de Salomón era David, ¿verdad? El 3, perdón, dice: cuando yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre, entonces él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Aquí vemos que es lo que mencionábamos de la relación. ¿Ves? David se preocupó de su hijo, le instruyó. Ahora, tienes que entender que el padre que tuvo Salomón, ningún papá es perfecto, ¿ok? O sea, David como papá no era perfecto. De hecho, recuerden, se convirtió en un adúltero y posteriormente en un asesino y encubridor. Aún así, pudo instruir bien a su hijo. Porque, como hemos visto, esto no es religión, esto es relación. Y cuando David falló, David sufrió. Entonces, no solamente David instruyó a su hijo solo con palabras, sino que él pudo vivir que cuando él falló, encontró la gracia, encontró el perdón a los pies de Jesús. Y eso es lo que nuestros hijos tienen que aprender de nosotros. No un padre perfecto y moralmente intachable, porque si alguien busca a un padre así, te tengo una mala noticia: no lo hay. No lo hay. Pero alguien que es capaz de llevarte a los pies de Cristo, eso es un buen padre. Ese es un buen padre. Alguien que es capaz de decirte: hijo, cuando yo fallé y cuando yo he fallado y he llorado y he ido a los pies de Cristo, he encontrado gracia. Eso es lo que un padre enseña a su hijo. Porque no es una religión de normas y de reglas muerta la que nosotros pasamos a nuestros hijos. Es una relación viva con Jesús. Y tu hijo debe saber que es un pecador, chiquitito pero pecador, y que necesitará rendir su voluntad a Cristo, y que necesitará de la gracia para eso. Y él tiene que ver esa gracia derramada en ti primero, y tiene que ver cómo tú disfrutas de esa gracia y de tu caminar en gracia con nuestro Padre Celestial. Una de las cosas por las cuales los jóvenes se van de muchas congregaciones es porque llegan al colegio y hay reglas. Salen del colegio, van a otro lugar, hay reglas. Van a otro lugar, reglas. En todas partes hay reglas. Y lamentablemente llegan a la iglesia y también las hay. Y en la iglesia, ¿qué debe haber? Gracia. Debe haber un espacio para equivocarse. Un espacio para reconocer que somos miserables pecadores, pero que tenemos y contamos
con la gracia de Dios, que nos perdona y que nos limpia de toda maldad. Eso es lo que vio Salomón en David. Pudo decir, mi papá, ¿sabes qué? Me instruyó bien. A pesar de que fue un adúltero, ¿cuánta gente le hubiera dicho a Salomón eso? Oye, Salomón, y tu papá era un fiasco de papá. Realmente mira lo que hizo con tu mamá, mira lo que le hizo a tu mamá, o lo que le hizo a Israel, mira lo que te hizo a ti, mira lo que le hizo a la familia. Es una vergüenza tu papá, porque tu papá fue un miserable homicida. Pero David le enseñó a Salomón que no podemos escondernos cuando pecamos, pero que podemos disfrutar del perdón cuando lo confesamos. Y eso es la enseñanza de un padre a un hijo que nosotros debemos dar a nuestros hijos, que siempre van a encontrar en Dios un padre que está esperando que le confieses tus pecados para limpiarte y para perdonarte de toda maldad. Y entonces Salomón retuvo en el corazón esas palabras, guardó esos mandamientos, aunque venían de un padre imperfecto, pero las retuvo porque observó la gracia de Dios derramada sobre su padre. No te esfuerces en ser un padre perfecto para tu hijo, pero sí esfuérzate en que él vea que tú dependes de la gracia de Cristo. Eso es muy importante. Versículos 5 al 9 dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca, no la abandones y ella velará sobre ti, ámala y ella te protegerá. Lo principal es la sabiduría, adquiere sabiduría, y con todo lo que obtengas adquiere inteligencia. Estímala y ella te ensalzará, ella te honrará si tú la abrazas. Guirnalda de gracia pondrá en tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Mira, qué importante, qué importante. Dice, no te olvides, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, pero no te olvides, no te apartes de las palabras de mi boca, no te apartes de lo que yo te he dicho, dice nuestro Padre, no te apartes de lo que yo te he dicho, de lo que te he conversado, de lo que te he hablado, de lo que yo te he transmitido, no te apartes de ella. Son palabras que vienen de la boca de Dios, es el mejor alimento que podemos comer. No solo de pan vivirá el hombre, respondió Jesús a Satanás cuando le tentó con hambre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No te olvides, no te apartes de esas palabras, cómelas, trágalas y medítalas. No abandones sus palabras y su enseñanza. Es más, dice, ámala. Creo que una de las cosas que llegamos a hacer cuando llegamos a entender el amor de Dios es amar su palabra. Es llegar a amar su instrucción. Es como decir, no puedo vivir sin su palabra. Y es como, eso ha sido genial, llegar a enamorarse de la Biblia, llegar a enamorarse de su palabra, porque es enamorarse de Dios, de lo que Él dice, de escudriñar y verlo cómo el Señor me va a hablar este día, y tener la expectativa de cómo Dios me va a hablar. Antes de comenzar Proverbios, todos teníamos la expectativa, ¿qué me irá a hablar el Señor a través de Proverbios? Es genial saber qué me va a hablar el Señor por medio del libro que viene. Cuando terminamos un libro, yo siempre digo, a ver, Señor, gracias por lo que me hablaste, y ahora ¿qué me vas a querer hablar de nuevo? Lo mismo en nuestros devocionales personales. Por mucho tiempo estuve con Hebreos, pegado con Hebreos, y me habló el Señor de una manera tan fuerte, y ahora Isaías, y me sigue hablando de una manera tan potente, porque es eso. El Señor quiere que podamos adquirir sabiduría
Pero esa sabiduría, recordemos, está en el temor de Él, está en oírlo a Él, está en escucharlo a Él. Su sabiduría está en su palabra. Él es la sabiduría. Él es el que la da. Él es el que la puede impartir. Y debemos de estimar la sabiduría, debemos tomarla y abrazarla. Es como que no soltarnos de lo que Dios nos dice, no soltarnos de su palabra, mantenerla en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Ahora, mira lo que dice versos 10. Versos 10 dice: hijo mío, oye hijo mío, dice, nuevamente dice hijo mío, recibe mis palabras y muchos serán los años de tu vida. Por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud te he guiado. Cuando andes, tus pasos no serán obstruidos, y si corres, no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala, porque ella es tu vida. Mira qué importante. Necesitamos recibir las palabras, prestar atención. Me trae a la memoria lo que dice Pedro en su segunda carta. Segunda de Pedro 1:19 nos dice que debemos de prestar atención a la profecía más segura que se nos ha entregado, que es la palabra de Dios. Dice que hacemos bien en prestar atención a ella. No sé si está ahí está. ¿Ves? Tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención. ¿Ves? En prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Este libro es el que nos va a guiar. Su palabra es la que nos va a guiar. Debemos desearla, debemos tenerla, debemos oírla, debemos prestar atención. Es un trabajo que involucra tiempo también nosotros para nuestros hijos. Debemos conducir a nuestros hijos por sendas de rectitud. Debemos nosotros caminar el camino primero para que ellos vayan después de nosotros. A veces queremos decirle a nuestros hijos que hagan cosas que nosotros no hacemos. Nuestros hijos no nos van a seguir. Nuestros hijos nos van a seguir lo que nosotros hacemos. Debemos conducirlos, significa que debe dar el paso donde su papá lo va a dar. Instrucción a nuestros hijos es dar el paso yo primero para que mi hijo que viene atrás lo dé donde yo ya lo di. Esa es instrucción. No puedo enseñarle humildad si yo soy orgulloso. No puedo decirle, hijo, mira, hay que humillarse delante de Dios si yo estoy con la cabeza levantada y no tomo en cuenta lo que Dios dice y me rebelo. Tengo que ser humilde. Tengo que agachar mi cabeza. Mi hijo no va a ser humilde si no me ve humilde. Entonces, es el camino, se enseña, se conduce, uno conduce a su hijo por un camino, por una senda. Es uno el que va manejando la micro. Y tu hijo es el que va, el pasajero que va atrás. Y es el pasajero más importante, a quien tienes que cuidar. Y tienes que asegurarte de conducirte bien. Que no vayas, y si chocas, que él sepa que el que va a sanar esas heridas es Cristo. Muy importante. Él tiene que verte vulnerable también, porque lo somos. Pero tiene que verte capaz de decir, Señor, perdón. Familia, perdón. Me equivoqué con esto. Hay consecuencias, pero me equivoqué. Hijo, perdóname. Hice esto con tu madre, hice esto, perdóname. Y eso es muy el acompañamiento en este camino de enseñar es muy, muy importante. Entonces, como nosotros como hijos de nuestro Padre Celestial, necesitamos recibir la sabiduría. Necesitamos
andar por el camino que Él nos ha enseñado. Jesús caminó, nos ha conducido por un camino. Ya sabemos por dónde caminó, ya sabemos cuál es la forma de caminar, ya sabemos dónde está la huella de Jesús, ya sabemos por dónde ir. Él nos ha enseñado por dónde ir y por dónde caminar. Ese camino que Jesús nos ha enseñado pasó por todas las situaciones había por haber. Él nos enseñó cómo caminar en el dolor, Él nos enseñó cómo caminar en la angustia, Él nos enseñó cómo caminar y cómo morir. Pero también nos enseñó la gloria venidera y cómo se llega ahí. Él nos enseñó. Él les enseñó a sus discípulos a que un día iban a sufrir por su causa, y Él les enseñó cómo había que enfrentar eso, y Él con el ejemplo lo hizo. Él les enseñó a sus discípulos cómo es que las cosas se hacen en el reino de Dios, y es sirviendo, sirviendo y sirviendo. Y Él les enseñó, se ciñó la toalla, agarró el lavatorio y le empezó a lavar los pies a los discípulos, el trabajo que hacía el esclavo más viejito de toda la familia, que no estaba bueno para nada, que lo único que servía era para estar en la puerta, recibiendo a los que llegaban con todos los pies polvorientos, sucios y hediondos de todo el trayecto que traían, y que se ponía ahí y que empezaba a lavar los pies de los invitados. Ese trabajo lo hizo Jesús, y le dijo a sus discípulos: esta es la forma en que ustedes tienen que tratarse. Jesús nunca enseñó desde la teoría. Jesús es alguien que enseñó haciendo. Aunque no estaba el INACAP, aprender haciendo, estaba Jesús. Enseñó haciendo. Y esa es la manera que nosotros necesitamos instruir a nuestros hijos. Necesitas enseñar haciendo. Necesitas enseñar haciendo. Jesús te enseñó haciendo. Ya sabes por dónde conducirte. Tú sabes cuál es la senda de rectitud. Yo creo que todos aquí sabemos cuál es el camino a seguir. Todos. El problema es que no lo queremos seguir. Ese es el problema. Pero todos sabemos lo que es. Todos, un mínimo de consideración, un mínimo tiempo en la palabra es suficiente para darte cuenta por dónde tienes que ir. El problema es que seguimos independientes, queremos seguir haciendo nuestra propia vida y vivimos en este mundo tan independiente. Seguimos escuchando los ruidos del mundo, seguimos escuchando nuestro corazón, cuando al que tenemos que escuchar es a nuestro Padre, y eliminar todo el ruido que hay alrededor, incluso el de nuestro corazón, y oír, y oír, y oír. Así que, familia, para terminar, ¿por qué nuestro Padre Celestial nos instruye? Porque nos ama. ¿Y qué hace un padre que ama a su hijo? Lo instruye. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se va a olvidar nunca de él. Le va a estar perturbando la mente todo el momento que esté súper lejos de Dios. Va a estar esa enseñanza golpeándolo en su corazón, porque tú tomaste el tiempo de instruir, y eso es una inversión de tiempo. Es inversión de tiempo. Tanto inversión de tiempo para oír a nuestro Padre Celestial, como inversión de tiempo para que tu hijo te oiga a ti. Para que tu hijo te oiga necesitas pasar tiempo con él. Necesario, es súper necesario. Sácalo, no para ir a una reunión y para retarlo. Sácalo, conversa con él, llévalo a pescar, aunque no pesques nada, pero llévalo. No quise, sin agraviar a los presentes. Fue un chiste cruel. No. Llévalo a jugar fútbol aunque no le pegues a la pelota, pero ya. Está bien.
Familia, oigamos a nuestro Padre, oigamos las instrucciones. Tiene tanto que decirte, tanto. Escuchémoslo. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu gracia.